Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos con el programa Cuarentena Cultural, un espacio dedicado a la literatura de la memoria. Como siempre, les traigo algunas leyendas, cuentos, obras de teatro que tratan acerca de la realidad del norte de Chile, de personajes históricos, de hitos ocurridos en antaño y que revivimos a través de la interpretación literaria. Espero que en esta ocasión sea de su agrado el cuento que le traigo, que va a ir en 3 capítulos, porque es extenso. Se llama Isla Pelícano. Es una obra basada en hechos históricos ocurridos en el siglo XIX, aquí en la región de Tarapacá, cuando toda esta zona pertenecía a la República del Perú. En ese tiempo, uno de los recursos naturales que tuvo una alta explotación fue el guano, los desechos de las aves que se aprovechaban como fertilizante. Ese fue el oro puro que había en la zona. Y para ese efecto se trajo en forma muy manipulada a un conjunto de ciudadanos chinos llamados los colíes, quienes trabajaban en verdadero estado de explotación, de esclavitud. Hubo muchos abusos, muchas muertes, muchos hechos luctuosos que, bueno, como siempre, la historia oficial no nos habla mucho. Y el arte y la literatura en especial lo que trata de hacer es resignificar todos estos eventos para ponerlos justamente al conocimiento del público actual. Isla Pelícano. Imagínense toda esta historia en el siglo XIX. Por favor, pónganse cómodos, cierren sus ojitos y comencemos entonces a volar al siglo XIX en la zona de Tarapacá. Vamos a la acción. Era una tarde crepuscular, donde cada retazo de sombra lograba sorprendentemente insinuar sutiles formas cotidianas. Era la hora en que la densa brisa marina comenzaba a cubrir con su impenetrable manto blanquecino todo el borde costero de aquella nostálgica ciudad. Lentamente, el rumor de las calles se extinguía con los desfallecientes rayos solares y los furtivos besos de los enamorados que se despedían en las típicas puertas envejecidas. A lo largo de los estrechos pasajes que bajaban hacia el mar, tomaban el fresco algunas personas sentadas frente a las casas. Para algunos era el intervalo del descanso. Por el contrario, para otros era la senda al dominio bohemio. En la Plaza Mayor, con un suelo de mosaicos blancos y negros, los árboles se mudaban de vestuario, dejaban rápidamente sus habituales tonos marrones y verdosos para abrigarse con sus misteriosos atuendos que les permitiese acoger a los ebrios y a los personajes clandestinos que acostumbraban a proliferar en las oscuridades callejeras. Mientras ciertos vecinos se alistaban para cenar en familia y posteriormente dormir de manera consagrada, otros extraían de los roperos sus ropajes noctívagos para seducir a la escandalosa noche que se preparaba a vagar emplumada con su vestido ceñido en cada esquina. Desde algunos bares se escapaba el progresivo bullicio de mesas, sillas, copas y botellas que se disponían para resistir una marejada de labios ávidos de licor, cuerpos sedientos de placer y mentes extraviadas en los recuerdos y penas. En ese lapso, las apariencias, las antiguas formalidades y los inmaculados ritos sociales se perdían irremediablemente en una tormenta de licor, música, estertores, llantos y risas estridentes. En esa atmósfera que conspiraba y subvertía la normal calma del puerto, el reconocido notario público Rubén Castiblanco Peña se alistaba para emprender sus pasos a la tradicional taberna El Náufrago,
donde acostumbraba todos los sábados a degustar su pescado frito con ensaladas, patatas y arroz, acompañado de una botella de vino de buena cepa. Castiblanco era un hombre maduro, alto, delgado, de finos rasgos y modales. En su rostro resaltaba su mirada altiva, sus ojos color verde y unos delicados y canos bigotes enroscados en sus extremos. No era un tipo muy sociable. Pocas veces compartía alguna tertulia con sus amigos. Era usual, cuando se encontraba con sus cercanos, platicar sobre política, pues desde joven había abrazado las ideas del liberalismo como visión filosófica, económica y política que promovía las libertades civiles y se oponía a cualquier forma de despotismo. Antes de salir de su casa, Rubén dio una última ojeada a su vestimenta en el gran espejo empotrado en la pared de su amplio y fresco dormitorio. Acostumbraba a vestir de manera austera, rígida y oscura. A pesar de su sobriedad, siempre estaba interesado en lucir refinado, con un calce perfecto y atento a cada detalle de su conjunto. Ese día, como si fuese a una ceremonia relevante, se puso su levita preferida de color negro, abierta por delante y con el vuelo del talle para atrás, acompañada de una camisa blanca almidonada, con una humita oscura en el cuello. Al promediar las 9 de la noche, encaminó sus pasos hacia el Náufrago. Su andar era lento y pesado. Tal vez ello reflejaba la vida solitaria y rutinaria que había llevado a cuesta por más de 60 años. Cuando joven pretendió estudiar abogacía, tal como se lo había inculcado su progenitor, un magistrado de la Corte Superior de Justicia de Costa Brava. Contrariamente, después de cursar el 4º año en la Universidad de Carrascal, descubrió que no era su vocación, pues él amaba la música. Quizás, alguna vez, en su mente soñadora, revoloteó la idea de ser un eximio concertista de cello o contrabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sin embargo, al despertar a la realidad, se vio sentado, como un circunspecto notario, frente a un escritorio, firmando papeles y más papeles. Él era uno de esos tantos funcionarios revestidos por el Estado con la fe pública para redactar y autorizar con su firma las escrituras de las últimas voluntades, actos y contratos que se celebraban entre partes y demás diligencias de los procedimientos judiciales. Ese estatus no fue gratuito. Por tanto, su padre movió sus influencias para que facultaran a este estudiante de leyes a ejercer dicha función. Aunque en ese periodo, en el país, no era imprescindible ser abogado para ostentar tan respetable cargo. A pesar de que no fue por su mérito que conquistó un sitial preponderante, sino más bien por el influjo social paterno, aún así, se consideraba un hombre de principios y valores éticos y morales muy consecuentes. Rechazaba abiertamente a los trepadores sociales y políticos, aborrecía a todos quienes se acomodaban en los gobiernos de turno, en especial a aquellos que decían ser liberales y alimentaban a sus familias con los sueldos que les pagaban los conservadores. Odiaba a esos que decían ser servidores públicos y con esa expresión querían encubrir todas sus ambiciones personales y traiciones. Al caminar sereno, esa noche por las estrechas callejuelas empedradas, nunca imaginó que viviría un acontecimiento fortuito que lo llevaría a experimentar uno de los episodios más intrépidos y audaces que jamás había soñado. Cuando llegó al Náufrago, aunque lo conocía de memoria, se quedó observando por un instante la construcción levantada de pequeños ladrillos, piedras y maderos. Los cristales de la portada estaban grabados al ácido con el título de la taberna y las iniciales CB, que correspondía al nombre del dueño, Casimiro Fredón.
y el número de la calle. Después de ese vistazo, ingresó al local. Al dar el primer paso por su interior, percibió la atmósfera pesada, cigarros, licor y encierro. Unas luces pálidas y mustias que provenían de unas lámparas de petróleo, ubicadas en algunos puntos estratégicos, alumbraba el espacio. Solícita salió a recibirlo una mujer enana, grotescamente maquillada. Era Gioconda Melia, una joven que había llegado hace un par de años atrás con un circo de mala muerte y que decidió quedarse allí para probar fortuna. Su aspecto era pulcro y bien vestida. Tenía un semblante áspero y en su boca prominente tenía dibujada una mueca como una expresión de náusea permanente, la que al principio podía perturbar a cualquier desconocido, pero luego, al conocerla, todos reconocían que era una persona dulce y delicada. La menuda mujer trasladó al notario a su mesa reservada. Prendió una pequeña vela que estaba sobre un candelabro y dio media vuelta para tomar rumbo hacia la cocina. El hombre sacó su pipa y pacientemente la rellenó con tabaco. De manera delicada la prendió y dio grandes bocanadas. Entre medio de la fumarada, pasó por su mente, como una rápida película, algunos pasajes de su vida. Evocó su paso por la universidad cuando el profesor de Derecho Penal, José Coronado, le dio la trágica noticia de la muerte de sus padres en el transatlántico que se hundió frente a la isla de Cerdeña. El ansiado viaje por las bodas de Hora se convirtió en un fatal desenlace para los dos ancianos. Al poco andar, se vio sentado en su bufet de notario atendiendo a personas influyentes y a humildes ciudadanos que acudían normalmente por sus servicios. Su vida era monótona, sin familia y sin descendencia. Cuando iba a aspirar por última vez la pipa, apareció Gioconda, con una bandeja que portaba 3 platos. En uno venía una gran porción de pez espada frita y en el otro las guarniciones habituales. Puso delicadamente en la mesa los cubiertos y la cena preferida. De inmediato dio la espalda y volvió a salir rauda hacia el bar. Rubén echó la ceniza de su pipa en un rústico cenicero. Tomó ceremonialmente una servilleta de género que estaba al lado de los platos y se la colocó con tranquilidad en su cuello. Antes que hiciera suyo el tenedor y el cuchillo, Gioconda ya estaba frente a él con una botella de vino especial. Castiblanco cerró los ojos en un acto de unción, pausa que aprovechó Gioconda para oficiar el ritual de descorchar la botella. Enseguida sirvió una pequeña porción de vino en una copa y se la extendió al notario. El hombre la acercó hacia su nariz y lo olió suavemente para extasiarse con su aroma. El olor a uva y ciruelos hizo volar a su mente nuevamente lejos, a los días de su juventud. Rememoró a Jazmín, la única mujer que había amado en su vida, pero que perdió para siempre por culpa de la familia de la muchacha, quien decidió casarla con Constantino Ruiz de Castilla, hijo de un próspero empresario minero de Carrascal. De ese amor no quedó nada. Las pocas cartas poéticas que ella le escribió en su estadía en la residencia universitaria fueron a parar en 1000 pedazos al tacho de la basura en una noche triste. Nunca más supo de ella y tampoco se interesó en averiguar su destino. Después de ese lapso amoroso, cerró las portezuelas de su mundo sentimental y se dedicó a trabajar incansablemente en la notaría para forjarse un futuro estable, sin sobresaltos económicos. En las estaciones posteriores no vivió nada emocionante. Incluso terminó olvidándose de la música que tanto le apasionaba. Su programa diario era trabajar entre papeles, tinta, sellos y alimentar a sus palomas que jugueteaban libres en su patio
copado de naranjos. Don Rubén, salud y buen provecho. En voz baja le habló la enana. Luego se retiró para atender a otros parroquianos. Una vez que cenó, salió del negocio de regreso a su casa. Promediaba la medianoche. Se sentía un poco fatigado y decidió descender hacia el mar para detenerse a contemplar la extensa playa Pescadores, llena de conchuelas y piedras azuladas, muy particular de ese sector. Junto al brillo que desparramaba la luna sobre las olas, en el malecón de piedra del viejo muelle, descolgó los pies y permaneció así mucho tiempo maravillado, mirando las potentes olas que abrían boquerones en la arena y se encaramaban entre las rocas con su espumosa agua. Bajo las maderas, el agua golpeaba contra los pilares con un ritmo incesante. El paisaje a esa hora era relajante y la penetrante brisa costera refrescaba todo el puerto. Solamente el chasquido de unas pocas gaviotas que despegaban de las rocas rompían la serenidad del paisaje. Casualmente, su mirada se detuvo en una botella de vino que estaba en el borde de la ribera, a muy pocos metros de él. No tenía nada de especial. Era una de esas tantas botellas que posiblemente algún trasnochador había lanzado después de una festiva celebración. Aún así, se quedó mirándola por unos instantes. Por tanto, la luminosidad de la luna llena se reflectaba en su verdoso vidrio. No sé por qué razón decidió acercarse a ella para recogerla, y cuando lo hizo se dio cuenta que en su interior había un papel. Eso le resultó muy extraño. Ahí mismo abrió con cierta curiosidad su corcho humedecido y sacó del envase un pequeño pergamino arrugado de colores sepia. Lo extendió con sus gordas manos y se percató que había un mensaje escrito con tinta negra. Para leerlo con mayor comodidad, lo dirigió hacia la luz de la luna y con dificultad descubrió una breve frase que decía: a quien encuentre este mensaje, imploro su ayuda. Isla Pelícano es un infierno. Faustino. El escritor despertó muchas elucubraciones. ¡Qué extraño! Esto no está escrito con tinta. Pareciera que es sangre. ¿Sangre? No comprendo. ¿No será una broma de los graciosos de siempre? Tal vez. Aunque a primera vista me da la impresión que es auténtico. ¿Isla Pelícano? Algo he escuchado de ella. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá navegado esta botella por el mar? ¿Qué oscura realidad estará sucediendo en ese territorio? Bueno, el evento en cuestión se le antojaba tan misterioso que su cabeza se llenó de ideas inquietantes. Igualmente, el nombre de Faustino le parecía familiar. Alguna vez creía haberlo escuchado, pero no recordaba dónde. Peinó su escasa cabellera cana con sus manos y guardó el texto en un bolsillo de su levita. Se alzó la solapa de su traje y enfiló veloz rumbo hacia su morada. Al día siguiente, se levantó muy cansado mentalmente. No sabía por qué motivo había dormido con tantos sobresaltos y sueños extraños. No podía negar que el mensaje descubierto la noche anterior lo había dejado intrigado. Tocado por un extraordinario impulso y sin cambiarse el pijama de seda, se dirigió hacia su espléndida biblioteca. Rebuscó con ansiedad entre las decenas de textos hasta encontrar uno
cuyo título rezaba Historia y Geografía Nacional. Hojeó sus páginas hasta detenerse en una de ellas. Con cierta satisfacción leyó en voz alta: Isla Guanera Pelícano. De inmediato se sumergió en la lectura de toda la información que aparecía sobre el tema que le preocupaba. En el escrito aparecía una breve descripción en la que se señalaba que en ese siglo, el XIX, se había producido una gran demanda internacional del guano por ser utilizado como fertilizante de la agricultura de países como Inglaterra y Francia. Los sucesivos párrafos explicaban que el Estado Nacional había arrendado las Islas Guaneras a empresarios extranjeros en calidad de consignatarios para que estos explotaran y comercializaran el guano a cambio de un porcentaje de las ganancias. Al avanzar su lectura, descubrió que el propietario de Isla Pelícano era un ciudadano francés de nombre Jean Beaumont Courcelles. Instruyó que este personaje, al igual que otros poderosos, había aprovechado la mano de obra china, polinésica y negra, quienes laboraban en las peores condiciones de trabajo. Rubén estaba al corriente de la trata de orientales en el país, que si bien se había prohibido, sin embargo, el Estado, aduciendo a necesidades nacionales, permitía que los chinos trabajaran como esclavos, junto a presidiarios, a negros y a los caracas. Castiblanco era una de esas personas que cuestionaban las terribles injusticias y dramas que se cometían en contra de los culíes. Cruda realidad que el Estado Nacional desatendió y que de ningún modo quiso intervenir, pues en el fondo no deseaba entrar en conflicto con los empresarios. Se acordó que en alguna de sus cuitas con sus amigos se habían comentado el cuadro sombrío que vivían los culíes, trabajadores que eran traídos preferentemente de la colonia portuguesa de Macao para realizar labores de apalear las deyecciones de las aves en condiciones infrahumanas, desde las primeras luces del alba hasta el atardecer. Cuando concluyó la lectura, se quedó meditabundo y únicamente atinó a emitir un nombre en su cabeza: Jean Beaumont Courcelles. ¿Quién es ese personaje? ¿Qué vinculación tiene con el mensaje en la botella? ¿Cómo conocerlo personalmente? ¿Cómo llegar a Isla Pelícano? Bueno, se preguntó con inquietud. En fin, su interés y preocupación por desentrañar el misterioso recado aumentó más. Su mente se iluminó al recordar a su amigo Apolonio Gacitúa, un antiguo juez de la ciudad, de tendencia conservadora, el cual tenía lazos consanguíneos con algunos miembros de la oligarquía nacional. Discurrió que quizás él podría entregarle mayores antecedentes de Beaumont. Sin perder un segundo, se vistió velozmente y salió de su casa en dirección del buffet que tenía Gacitúa, frente a la plaza de armas. Con el apuro ni siquiera recordó que eran las 9 de la mañana y debía abrir su notaría, la que siempre atendía al público de manera puntual. Al llegar al despacho del juez, ingresó resueltamente sin siquiera saludar a Nora, la antigua secretaria del magistrado, que en ese momento transcribía unos documentos en la sala central. Con un poco de agresividad abrió la mampara de vidrio catedral de la oficina e irrumpió en el espacio restringido del amigo. Arrellanado en su sillón favorito, Apolonio se encontraba revisando calmoso unos papeles, pero al ver entrar a Rubén, sufrió un sobresalto no menor, pues nadie acostumbraba a romper su privacidad de esa manera. ¿Qué ocurre, hombre?, el juez apenas alcanzó a expresar. Recién a esa altura, Rubén se percató de su impertinencia y pidió disculpa por su proceder, ante lo cual Gacitúa, después de una profunda inspiración, aceptó la justificación sonriente y lo invitó a tomar asiento en un cómodo sitial.
Bueno, después de unos titubeos, Rubén explicó con acuciosidad lo ocurrido en la madrugada con el mensaje encontrado. El letrado, con su habitual parquedad, lo escuchó extrañado, sin lograr comprender la relación que tenía la peculiar anécdota con el estado nervioso de su amigo. Querido amigo, perdona que te diga, pero me parece insólito que le des tanta importancia a una situación trivial y poco sustanciosa. ¿No has pensado que el mensaje podría ser una broma de algún desconocido que quiso burlarse de un incauto? No, a mí me parece lo contrario. Tengo la sospecha que el escrito sea el indicio de una historia tenebrosa que podría estar ocurriendo en esa isla. Apolonio, mira, tú que conoces a mucha gente influyente, dime, ¿quién es Jean Beaumont Corcel? ¿Beaumont? Ah, de eso se trata. Bueno, ese es un hombre de mucho poder económico y político. Es dueño de algunas haciendas y de varias islas guaneras. Entiendo que anteriormente fue coronel de ejército en su país y que llegó a estas tierras hace más o menos unos 10 años atrás. La verdad que se cuentan muchas historias oscuras de él. ¿Historias oscuras? Intrigado, interrogó Rubén. Así como lo escuchas. Pero bueno, ahora me perdonas, debo marchar a los tribunales de justicia. Mejor hablemos del tema en otra ocasión más adecuada. Por favor, dame una pista para poder establecer contacto con él. Amigo mío, te recomiendo que te mantengas lejos de este personaje, salvo que tengas algo muy interesante que ofrecerle. Cerró la conversación el juez. Dada la explicación, se incorporó de su escritorio y alcanzó su sombrero que colgaba de un perchero de madera. Con un seguro apretón de mano se despidió del notario. Antes que saliera el magistrado, lo hizo Rubén aún más inquieto. Atolondrado, se dio varias vueltas en la vereda, luego decidió cruzar la ancha avenida y sentarse un rato en uno de los bancos de la plaza. Indudable que con los pocos antecedentes que contaba, más intrigado quedó sobre el fugaz mensaje y en su mente anidó un indicio de sospecha sobre ese poderoso hombre. Cuando estaba inmerso en esos pensamientos, un vendedor de diarios pasó frente a él ofreciendo la última edición del Ilustrador, un periódico liberal que acostumbraba a leer. Inesperadamente su vista quedó clavada en su titular. Comillas, Estado chino protesta ante nuestro gobierno sobre actos inhumanos contra sus nacionales. Cierre comillas. De inmediato le solicitó al joven proveedor un ejemplar. Con curiosidad extendió la página principal y se concentró en la lectura. En los caracteres del artículo se describía la reclamación del gobierno chino por los crímenes y vejaciones que sufrían sus conciudadanos en manos de los hacendados y empresarios de las islas guaneras, bajo el amparo y la indolencia del Estado. Al concluir el repaso del ilustrador, su original preocupación alcanzó mayor relevancia, ya que no le cabía duda que la nota desesperada tenía directa vinculación con los casos que se denunciaban en la prensa. Ahora, más que nunca, se sentía comprometido a desentrañar el sombrío hecho, y tal vez, de esa manera pensaba, podría contribuir a desenmascarar las sanguinarias prácticas de los déspotas. Pasaron 2 semanas. Durante ese plazo Castiblanco había tratado de urdir un plan para poder acercarse a Jean Beaumont. Fue así que una de sus cavilaciones diarias recordó que entre sus documentos privados tenía uno que correspondía al título de propiedad de Isla Natividad, perteneciente a Ambrosio de la Vaca, un ciudadano español que había comprado sus derechos de ese terreno al Estado a un precio irrisorio, cuando aún no se descubría que la excreta de las aves náuticas era un espléndido fertilizante para la agricultura.
Ese acaudalado hombre de negocios había muerto antes que comenzara el apogeo de la explotación de las Islas Guaneras. Una vez ocurrido su fallecimiento, sus bienes materiales, entre los que se contaban 6 almacenes de abarrotes en la capital y en provincias, fueron enajenados por los hermanos de origen italiano, Alberto y Franco Rossini, antiguos socios del difunto. Sin embargo, la isla Natividad no pudo quedar en manos de ellos, pues no correspondía a la sociedad y conjuntamente no contaba con ningún familiar heredero. De la Vaca, casualmente, le había confiado la posesión de la isla al notario, ya que era su hombre de confianza en todos los procesos legales de sus negocios. En un santiamén, su mente funcionó con astucia. Tenía la solución para seducir al francés. Le ofrecería el traspaso de dicha isla a su nombre. A cambio, pediría el 20% de las ganancias que generara su explotación. Naturalmente, a él le interesaba muy poco el negocio, sino que pensaba que era la mejor forma de llegar a relacionarse con el empresario francés y así poder investigar lo que ocurría en la isla Pelícano. A los pocos días, averiguó en la Oficina de Registro de Propiedades Nacionales la dirección exacta de Beaumont y después se abocó a redactar una carta atrayente para el francés. En su cuerpo principal explicaba lo siguiente: Costa Brava, a 17 de enero de 1856. Excelentísimo señor, don Jean Beaumont Courcelles, Hacienda El Saucillo, muy señor mío. Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle con todo respeto la siguiente glosa. Me digno ser conocedor de sus extensas y prósperas actividades productivas agrícolas y de la explotación de las islas guaneras que desarrolla en nuestro país. Actividades productoras que significan, sin lugar a dudas, un gran aporte al desarrollo de la economía nacional y ventajosas oportunidades laborales a nuestros conciudadanos. En esas circunstancias, es de mi interés proponerle un lucrativo negocio que tengo la seguridad va a ser de su merced, pues obra en mis manos el título legal de una isla guanera que perteneció a un particular nacional, quien, en la postrevería de sus días, dejó bajo mi tutela y jurisdicción. Empero, como mis actividades profesionales están adscritas a materias exclusivamente jurídicas y no guardan relación con el ámbito productivo, es mi propósito transferir, bajo todos los protocolos legales exigidos por nuestras leyes, los derechos de propiedad a la empresa que usted tan dignamente dirige. En compensación, reclamo un justo porcentaje de las ganancias que puedan generar la explotación de este territorio. En la actualidad, la mencionada isla está cubierta con una capa fósil de guano de aproximadamente 5 metros de espesor. Si es de su ventaja, podríamos trabar conversación en forma personal sobre todos los detalles y observaciones que usted repare a esta oferta, la que indudablemente beneficiará las economías de ambas partes. De antemano, agradezco a usía la atención y urgencia que pueda prestar a esta comunicación. Dígnese a aceptar los testimonios de la más distinguida afectuosidad y respeto. Rubén Castiblanco Peña, notario oficial de Costa Brava. Con mucha ansiedad, depositó la correspondencia en las oficinas de correo, con la esperanza de tener una favorable respuesta. Pero pasó un largo periodo y no recibió ninguna noticia. Su intranquilidad creció y pensó que tal vez su plan no daría resultado. Para su fortuna, un 7 de agosto, al mediodía, recibió en su despacho una carta de la Hacienda El Saucillo. Con premura abrió el sobre lacrado, encarnado con las iniciales del francés JBC. En papel se leía formalmente lo siguiente: Hacienda El Saucillo, a 23 de julio de 1856. Distinguido señor, don Rubén Castiblanco Peña,
notario oficial de Costa Brava. He leído con mucha atención su misiva y considero pertinente realizar a la brevedad una conversación sobre el tema de manera directa en mi hacienda El Saucillo. Será beneplácito acogerlo en mi casa para discutir los términos y condiciones legales de la posible transacción. Espero de usted una pronta confirmación de la fecha de este encuentro para programar su recibimiento en esta. Ruego portar todos los documentos que obran en sus manos con respecto a la propiedad en cuestión para así abreviar mayores trámites y tiempo valioso para ambas partes. Quedando a su entera disposición, se despide cordialmente Jean Beaumont Courcelles. Al terminar de leer, Rubén sintió unas ganas locas de brincar de júbilo. El plan comenzaba a funcionar. Su respiración se aceleró y un temblor gozoso se apoderó de su cuerpo. Sin más pensarlo, respondió de inmediato a Beaumont, colocando como fecha de visita a la hacienda El Saucillo el día 2 de septiembre próximo. En los días venideros se dedicó exclusivamente a preparar toda la documentación y su discurso para persuadir y ganar la confianza del mentado personaje. Llegada la fecha, arrendó una diligencia con 4 caballos para recorrer los 700 kilómetros que los separaba de la propiedad de Beaumont. Después de un día de viaje, incluida 2 paradas en las aldeas cercanas para hacer relevo de los corceles, alimentarse y reposar, por fin llegó de madrugada a la gran propiedad del empresario, El Saucillo. Este era un verdadero complejo de licor construido por Beaumont entre 1843 y 1853, cumpliendo así su propio sueño de tener la residencia más lujosa del país. Del mismo modo, la propiedad representaba un verdadero homenaje a su padre fallecido, un distinguido general francés. Y vamos a llegar hasta aquí. Ya llegó el notario Rubén Castiblanco a la hacienda El Saucillo y va a comenzar la investigación de este personaje oscuro, Jean Beaumont, quien es el dueño de la isla Pelícano. Vamos a ver qué es lo que ocurre en su estadía el día de mañana, que continúa justamente esta historia en serie. Bueno, para mí siempre es un agrado compartir todas estas historias que invento a partir de realidades ciertas y también el poder darles algunos conocimientos sobre lo que fue nuestra historia aquí en el norte del país. Espero que haya sido de su agrado. También deseo con mucho fervor estar mañana aquí para contarle la otra parte de la historia y así nos entretengamos en este tiempo de confinamiento y para muchos de soledad. Quiero estar con ustedes a través de este canal, que se entretengan, que recuerden las antiguas radios, los radioteatros, ¿no?, en que uno se imaginaba la historia a través de las voces de los actores que interpretaban. Como siempre les digo, hasta siempre, amigas y amigos.